Ok, entonces me vine rápidamente al entorno de PyCharm primero para poder instalar las librerías que vamos a estar utilizando durante la práctica y durante el resto del curso. Entonces vean que todavía tengo abierto el programa Atletas, que fue el último que realizamos como parte del proyecto Práctica 5, y voy a aprovechar que tengo el proyecto abierto y que tengo el programa para entonces importar las librerías al intérprete de Python y poderlas utilizar también en JupyterLab. Entonces vamos a ir al menú File primero, vamos a seleccionar Settings o configuraciones y dentro de Settings vamos a venir, como está ya aquí seleccionado, a Proyecto, que en este caso es Práctica 5, y dentro del proyecto vamos a ir a Python Interpreter y entonces nos va a aparecer esta lista. En esta lista, como ustedes pueden ver acá, no tengo instalada la librería NumPy, por lo tanto tenemos que instalarla. Entonces voy a ir aquí al símbolo de más para agregar esa librería y aquí en la barra de búsqueda voy a escribir NumPy. Entonces vean que ya aquí está, la selecciono y le doy instalar paquete. Y pues aquí tenemos que esperar un momentito mientras la computadora instala la librería NumPy. Hay que estar conectados, ¿verdad? Porque ya va a tener que bajar unos pequeños paquetes de datos asociados con la librería. Y cuando termine, entonces ya nos va a aparecer este rótulo verde de acá, indicándonos que ya está instalada la librería. Vamos a aprovechar para buscar también la librería Matplotlib. Entonces vean que esta es la otra librería que vamos a estar utilizando también mucho de aquí en adelante. Por lo tanto la seleccionamos y le decimos instalar paquete también. Y así instalamos las dos librerías de una sola vez. Entonces vamos a esperar también un momento a que la librería termine de instalarse. Y cuando ya nos aparezca el rótulo verde de acá, entonces ya estaríamos listos. Cerramos aquí y corroboramos que las librerías nos hayan quedado instaladas. Entonces vean que ya aquí tengo Matplotlib y que ya aquí tengo NumPy. Entonces ellas están instaladas, están actualizadas, por lo tanto ya podemos seleccionar OK y ya las tendríamos listas. Ya podríamos utilizarlas tanto en PyCharm como en Jupyter. Entonces ahora pues me voy a pasar para Jupyter para realizar la práctica de la clase de hoy. De acuerdo, entonces vean que ya estoy aquí en JupyterLab, en la página inicial, y voy a ir a crear un cuaderno de programación nuevo en Python 3. Igual que siempre voy a iniciar con un título, entonces vamos a escribir acá, utilizando las librerías NumPy y Matplotlib para generar gráficas. Ok, lo voy a ejecutar y aquí tienen el título. Entonces voy a colocar acá otro markdown y voy a crear un título más pequeño, se va a llamar descripción. Y aquí voy a agregar un poquito de texto. En los ejercicios siguientes se utilizan los conceptos de arreglos definidos en el entorno de NumPy para generar gráficas de funciones matemáticas utilizando también las funciones
de la librería matplotlib. Entonces NumPy nos permite nosotros organizar los datos y matplotlib nos permite nosotros graficarlos en ejes coordenados, básicamente, que es lo que nosotros ocupamos. Ok, entonces vamos a hacer la primera gráfica. Entonces voy a poner otro markdown acá y voy a colocar 3 signos de numeral y vamos a graficar primero una función lineal. Ok, y vamos a ver cómo nos va. Otro markdown aquí para poner cuál es la función que vamos a graficar. Graficando la función y sería, digamos, f de x. La voy a poner en notación matemática para que se vea más bonito. Entre paréntesis, f, entre signos de dólar, perdón. F de x igual, y vamos a graficar la función 3x menos 2. Ok. Esa sería la función lineal que vamos a graficar al inicio. Tiene pendiente positiva 3, corta al eje y en 0, menos 2. Por lo tanto, vamos a definirla. Entonces, lo primero es invocar a las librerías, pero eso lo vamos a hacer una única vez. Entonces, vean esto. Voy a agregar otro fragmento y voy a traerme este segundo fragmento para acá arriba. Y antes de pasar a realizar la función lineal, voy a colocar aquí una sección de código que va a ser importando las librerías necesarias. Partimos del hecho de que ya están instaladas en la computadora, ¿verdad? Que ya quedaron instaladas desde PyCharm. Entonces vamos a importar primero. Vamos a estar usando también algunas cosillas de la librería Math, entonces también la voy a importar. Luego vamos a importar NumPy como np, ¿verdad? Con un alias. Y luego vamos a importar matplotlib.pyplot, ¿verdad? Que es el módulo que vamos a estar usando. Y le vamos a dar el alias plt. Ok, entonces voy a ejecutar esta parte y ya me quedaron importadas, por lo tanto ya puedo utilizarla en el resto de fragmentos que nosotros utilicemos en el cuaderno de programación. Entonces vamos a graficar primero la función. Aquí me equivoqué, aquí encontré un error. Graficando, me falta una C. Ok, ahora sí. Entonces ya tenemos las funciones, las librerías importadas. Ahora vamos a generar la función. Entonces, aquí hay que tener un cuidado para ver cómo es que nosotros tenemos que organizar los datos de la función para poder graficar la función. Eso es lo que me interesa que nosotros aprendamos en la clase de hoy. La función f de x igual a 3x menos 2, ustedes recordarán, va a tener un dominio y va a tener un codominio o ámbito. El dominio son los valores del eje x que yo puedo evaluar en esta función, ¿verdad? Son los valores de x que yo voy a tener aquí evaluados para poder generar valores de f de x o de y. Esos valores de y van a formar el codominio o el ámbito de la función, ¿verdad? A cada valor de x le va a corresponder un valor de y. Y yo voy a tener pares ordenados. Los pares ordenados son entonces esa relación que existe entre un valor de x, que es una preimagen, y un valor de y, que es una imagen. Las preimágenes están en el dominio y las imágenes están en el codominio, ¿verdad? Acá
Bueno, en matemática a uno le dirían, bueno, la función lineal tiene como dominio R y como codominio R, ¿verdad? Los números reales y todos los números reales pueden ser también imágenes. Y eso está bien, estamos de acuerdo. En una gráfica nosotros no podemos, simplemente no podemos tener todo R en ese cuadrito pequeñito que nos aparece de gráfica. Ni podemos tener todo R en la parte, digamos, en el eje vertical de esa gráfica. Es imposible. Nosotros tenemos que definir un cierto dominio y un cierto codominio para nuestra gráfica, limitado dentro de ciertos valores. Y dentro de esos valores yo necesito definir pares ordenados, que eso es muy importante. Las gráficas que nosotros vamos a generar en programación, aunque parecen continuas, en realidad no lo son. Aunque parece que nosotros estamos graficando infinita cantidad de puntos entre dos ciertos valores de X o de Y, en realidad estamos graficando un número reducido de puntos. Y esos puntos nosotros lo definimos, ¿ok? Entonces, vean lo que vamos a hacer primero para generar nuestra gráfica de nuestra función lineal. Vamos a definir el eje, o vamos a definir un vector para el eje X. Es decir, entre paréntesis, ese va a ser nuestro dominio. Recuerden, lo vamos a definir dentro de ciertos valores y vamos a definir únicamente un cierto número de pares ordenados o un cierto número de puntos en ese vector de X. El vector de X va a ser un arreglo y nosotros acabamos de decir que los arreglos tienen un número definido de elementos. Cada elemento en ese arreglo va a ser un par ordenado. ¿Ok? Vamos a hacer que corresponda, vamos a hacer que cada elemento en ese eje X tenga un correspondiente elemento en el codominio, es decir, que tenga una cierta imagen. Dominio o preimágenes. ¿Ok? Entonces vean lo que vamos a hacer. Voy a definir una variable que se va a llamar X. X va a ser la X que yo evalúo acá, pero va a ser un arreglo. Va a tener múltiples valores. Va a tener todos los valores que yo quiero evaluar aquí en X, en mi función. ¿Ok? Y lo voy a definir como un arreglo. Entonces va a ser np.array. Bueno, voy a utilizar la otra función más fácil, range. Arrange. ¿Ok? Entonces, vamos a definir un arreglo que va a ir desde -3 en X hasta hasta +3 en X, y voy a tener valores ahí cada 0.1. ¿Ok? Entonces vamos a ver qué pasó aquí. Vamos a mostrar las preimágenes. Mostrando las preimágenes. Entonces voy a hacer nada más un print para que ustedes lo vean de X, para que ustedes vean qué es lo que tiene X. Voy a ejecutar este pedacito de código para que ustedes vean. Ok, vean esto. Vean lo que se está definiendo acá. Estamos definiendo X como un vector fila. Por supuesto que se ve como una matriz, pero en realidad no es una matriz. Vean que únicamente hay un par de paréntesis cuadrados. Lo que pasa es que como la pantalla es reducida, el JupyterLab, como ya no puede mostrar más elementos para acá, los empieza a mostrar por debajo. Pero háganse la idea de que esto es una única fila hacia la derecha de la pantalla. Y vean los elementos que tiene. Vienen los elementos desde -3 como elementos flotantes hasta el 2.9. ¿Ok?
Esos elementos están separados entre ellos 0.1. Entonces, entre menos 3 y el siguiente elemento lo que hay es una distancia de 0.1. Vean que si a menos 3 yo le sumo 0.1 obtengo menos 2.9. Si a menos 2.9 le sumo 0.1 obtengo menos 2.8. Menos 2.8 más 0.1 es menos 2.7 y ahí voy aumentando esos valores hasta que llego al 2.9, que es el último elemento menor a 3, ¿verdad? Que es 0.1 menor que 3, positivo. Y vean qué montón de elementos yo tengo aquí. Entonces, estos elementos que yo tengo acá van a ser en realidad las preimágenes, van a ser todos los números que yo voy a evaluar aquí en X en mi función. ¿Ok? Entonces, vamos a ver entonces cuántos elementos tenemos en X. De acuerdo, entonces lo que vamos a hacer es ver cuántos elementos tiene el arreglo X, o sea, cuántas preimágenes nosotros tenemos. Entonces recuerden que podemos utilizar la función shape. ¿Ok? Entonces primero vamos a calcular, o encontrar más bien, encontrando el número de elementos en el arreglo X, es decir, el número de preimágenes. ¿Ok? Entonces vamos a crear una variable que se va a llamar n preimagen. O elementos, llamémosle mejor. Elementos va a tener o va a recibir el valor de mi arreglo x.shape. Recuerden que shape es una función que toma un arreglo, en este caso el arreglo x, y nos devuelve el número de filas y de columnas. Como este es un vector fila, entonces únicamente la función me va a retornar un valor, que es el número de columnas. Y ese número de columnas equivale al número de elementos que yo tengo en el arreglo. Por lo tanto, solo le vamos a asignar un elemento. Si hubiéramos tenido una matriz con varias filas y con varias columnas, hubiéramos tenido que utilizar una segunda variable acá a la hora de calcular shape o a la hora de utilizar shape, porque ahí sí tendríamos un cierto número de filas y un cierto número de columnas. En este caso, pues solo tenemos uno. Entonces, elementos toma el valor del número de columnas que tiene el arreglo X, que en este caso sería igual al número de preimágenes que tendríamos en el arreglo. Entonces vamos a ponerlo acá, mostrando el número de preimágenes en X. Ok, entonces vamos a usar una función print normal. Vamos a decir el arreglo X tiene, vamos a mostrar elementos, que es el número de preimágenes, ok. Voy a ejecutar este pedacito del código para que ustedes vean. Entonces, en este caso, el arreglo tiene 60 preimágenes. Si ustedes quieren que este 60 no aparezca entre paréntesis redondos como está acá, recuerden que lo que se retorna es una tupla. Entonces podemos poner elementos de 0, que sería el primer elemento de esa tupla que se llama elementos, y ahí pues entonces desplegamos la información. Entonces donde yo le doy play o ejecutar, pues ahora sí me aparece que tiene solo 60 preimágenes. Entonces el vector X es un vector que posee 60 preimágenes entre menos 3 y 3. ¿Ok? Entonces, ya ahora que sabemos eso, vamos a continuar generando las imágenes.
es decir, generando los valores de y, de f de x, que nosotros vamos a asociar a cada una de estas 60 preimágenes. Entonces vamos a calcular las imágenes. Las imágenes usando la función dada. Ok. Entonces vean esto que vamos a hacer acá. Voy a crear un nuevo vector que se va a llamar y. Y va a tener todas las imágenes asociadas con cada una de estas preimágenes. Y va a ser igual a 3 multiplicado por x menos 2 directamente. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la computadora? Va a tomar cada una de las preimágenes que ustedes vieron hace un momento, que son 60, va a generar el valor de y correspondiente a cada una de ellas y las va a almacenar en este nuevo arreglo que se va a llamar y. Como x es un arreglo, y también va a ser un arreglo. Y va a ser un arreglo tal que cada uno de los elementos que va a tener y van a cumplir con esta relación, que es la misma función que nosotros estamos lanzando acá. Entonces, si yo ejecuto eso y después hago un print, por ejemplo, de y, ustedes verían todas las imágenes correspondientes a cada una de las preimágenes. Entonces vean qué es lo que ocurre cuando yo ejecuto esta parte del programa. Ok, vean que aquí tengo 60, debería tener 60, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y tengo, está desplegado en 5, sí, tengo 60 imágenes, que son las correspondientes imágenes a cada uno de los valores de x que yo encontré. Entonces, cada valor en x en la posición 0 está asociado con el valor de y en la posición 0. El valor en la posición 1 de x está asociado con el valor de y en la posición 1. Ambos forman un par ordenado. De tal forma que aquí lo que he calculado en este momento son 60 pares ordenados que me van a servir a mí para graficar la función. Entonces vean que ya aquí tengo los elementos del dominio, las preimágenes, y aquí tengo los elementos del codominio o las imágenes. Ok, entonces vamos a cambiarle mejor el nombre a este título y vamos a decir, mejor, definiendo un vector para el, vamos a ponerlo como se debe, mejor, un vector para el dominio, que son las preimágenes en el eje X, así es como debería de ser. Ahora, definiendo un vector para el codominio, que son las imágenes en el eje Y, así queda mucho más claro. Y el arreglo Y lo generamos evidentemente a partir del arreglo X, ¿verdad? Ok, y ahora pues sí vamos a hacer la gráfica, generando la gráfica de la función. Ok, y vamos a utilizar entonces las funciones de la librería Matplotlib. La primera, para generar el gráfico, sería generar el cuadro de gráfico, que sería PLT, ¿verdad? Nosotros la definimos como PLT, sí, PLT. .plot es la primera función que me permite a mí generar el cuadro de gráfico y me permite a mí colocar los pares ordenados que ya yo encontré. Y la función recibe como primer
argumento las preimágenes, X en nuestro caso, y de segundo argumento vendrían las imágenes, Y. Entonces nos va a graficar cada uno de esos puntos, cada uno de esos pares ordenados en la gráfica, y nos va a unir con líneas cada uno de esos puntos para que la función se vea continua. Ok, entonces vean cómo se vería la gráfica si yo la ejecuto. Entonces se ve la línea recta que representa mi función lineal. Y vean que la función o la gráfica se ve continua entre los valores que yo definí como mi dominio. Mi dominio iba desde menos 3 a 3, entonces vean que desde menos 3 a 3 la gráfica existe. Pero antes de menos 3 no hay gráfica porque no hay preimágenes. Y después de 3 no hay gráfica porque no hay preimágenes y por lo tanto tampoco tenemos imágenes. Entonces vean que lo que estamos graficando es solamente una parte de la función, la parte que nosotros definamos. Si nosotros queremos verla entre más valores, yo puedo perfectamente expandir el dominio, digamos desde menos 4 a 4. Ok, expando el dominio, ejecuto de nuevo el código y vean que ahora la función me aparece entre menos 4 y 4. Entonces no hay problema. Yo puedo definir cuántos valores yo quiero para el dominio de mi función. Ok, eso yo lo controlo controlando el arreglo que yo creo para el arreglo X, ¿verdad? Que es el dominio. Ahora vamos a ver algunas otras cositas que tiene la función o tiene la librería Matplotlib que me permiten a mí personalizar un poco más este cuadro de gráfico. Vean que en el eje Y yo tengo imágenes que van como desde menos 14 más o menos, menos 13 hasta más o menos 10. ¿Ok? De nuevo calculadas a partir de la función que nosotros definimos al inicio. Yo, por ejemplo, voy a colocarle títulos al eje X y voy a colocarle un título o una etiqueta al eje Y. Entonces vean cómo sería eso. Sería plt.xlabel. Ahora vamos a ponerle una etiqueta al eje X y entre paréntesis como un string le vamos a pasar el título que yo quiero mostrar aquí en el eje X, que va a ser precisamente eje X. Y luego voy a hacer lo mismo, plt.ylabel y sería ahora más bien eje Y. Ok, lo ejecuto y vean que aquí me aparece algo pues ya más claro, ¿verdad? Aquí me aparecen los títulos, las etiquetas en los ejes. Ahora, yo quisiera también ponerle un título a este gráfico. Entonces utilizo plt.title, título, y ese título también como un string se va a llamar función lineal. Lo ejecuto y vean que aquí me aparece el título. Ok, ahora a veces es muy feo que queden estos espacios en blanco aquí, ¿verdad? Porque dan la impresión como que la gráfica no está bien hecha. Y da la impresión pues de que es discontinua, y efectivamente es discontinua. Nosotros sabemos que es discontinua porque no le estamos graficando en todo su dominio que es R, ¿verdad? Sino que estamos definiéndola en un valor pequeño para tenerlo, digamos, tener un número finito de pares ordenados que podamos almacenar en memoria. Entonces, para eliminar estos espacios en blanco, yo quisiera como que esta línea empezara aquí justo en la esquina del cuadro de gráfico. Y para hacer eso, vamos a usar la siguiente línea. Vamos a poner plt.xlim y xlim va a recibir dos valores como argumento.
Esos son los límites en el eje X que yo voy a mostrar en el cuadro de gráfico. A mí me serviría que mi primer límite sea menos 4 y que mi segundo límite en el eje X sea 4, que esos son los valores donde inicia mi dominio y el valor donde termina mi dominio, ¿verdad? De mi dominio reducido, el que definí para la función. Entonces simplemente voy a poner plt.xlim de menos 4,4 y lo voy a ejecutar. Y vean que me está apareciendo todavía un espacecillo aquí en blanco muy pequeño. ¿Y a qué se debe? Se debe a que 4 no forma parte del dominio. ¿Se acuerdan que cuando vimos los elementos del dominio, el número más alto era este menos el punto 1? Entonces, para mejorarlo, yo podría poner que mi límite en el dominio va a ser, mi límite superior va a ser 4.1, porque yo sé que el último valor en este reglo va a ser 4.1 menos 0.1. Entonces sería 4, coincidiría con este 4 que yo tengo como límite, y ya la función se vería completamente encajada en el cuadro de gráfico. Vamos a ver si es cierto. Ahora sí. Ven que ahora la función lineal me aparece completa. Entonces nosotros podemos definir todos los elementos. Vean que ahora entre menos 4 y 4.1 tengo 81 preimágenes en mi gráfico. ¿Ok? Bien, esa sería la primera que vamos a graficar. Vamos a colocar algo más. Todavía me queda algo más que sería plt.legend. Eso es para colocar una leyenda. Una leyenda es un cuadrito que aparece aquí dentro del gráfico que me indica qué es lo que yo estoy graficando acá. En este caso estoy graficando f de x, o la función lineal. Entonces, como solo tengo una línea, como solamente tengo una función, yo puedo colocar una única leyenda. Y la leyenda va como un string. Y ese string sería f de x, por ejemplo. Creo que la tengo que poner entre paréntesis cuadrados. Vamos a ver. No, como tengo solo una, la puedo poner sin paréntesis cuadrados. Luego ustedes van a ver, pero no me aparece el X o los paréntesis. Vamos a ver cómo lo puedo arreglar. Me dejará ponerlo en notación matemática. Vamos a ver. No me deja. O podemos poner función lineal. Ya sé. Si ocupo los paréntesis cuadrados, ya me di cuenta. Voy a volver a poner f de x y voy a poner los paréntesis cuadrados, aunque sea solo una función. Aquí está. Entonces vean que la leyenda, sí, efectivamente, aunque sea solo una línea, tenemos que ponerla entre paréntesis cuadrados para que nos acepte toda la leyenda como parte de la leyenda. Entonces vean que ya aquí tenemos una primera función, que es una función lineal, definida de esta forma. Ahora vamos a hacer un segundo ejemplo donde vamos a ver, por ejemplo, una función cuadrática para ver cómo la podemos graficar. Ok, entonces vamos a inventarnos unas funciones cuadráticas para poderlas graficar aquí en Jupyter. Entonces voy a colocar aquí un Markdown con un tercer título, función cuadrática. Vamos a dar play y vamos a iniciar. Se graficará la función y sería f de x igual
Tengo aquí que sería x al cuadrado más x más 2. Esa sería la función que vamos a graficar. Vamos a ver qué pasó acá. Ok. Se me olvidó que este pedacito de código era en realidad un markdown. Entonces ahí lo que tenemos es, se graficará la función f de x, dijimos, igual a x al cuadrado más x más 2. Ahora sí. Perfecto, entonces vamos a hacer algo muy parecido a lo que hicimos en el gráfico anterior. Primero vamos a definir el número, vamos a definir el dominio para la función, vamos a definir vamos a calcular el codominio y después trazaríamos la gráfica. Entonces voy a básicamente a copiar lo mismo que tenemos acá en este primer código y lo voy a traer a este otro de acá. Entonces, definiendo un vector para el dominio, preimágenes en el eje X, podemos usar las mismas dependiendo de cómo se visualice la gráfica. Digamos que yo voy a utilizar desde -2 a 2.1 y voy a utilizar el mismo espacio entre los elementos, que es de 0.1. Vamos a mostrar también el número de elementos si nosotros quisiéramos, ¿verdad? Para ver cuántos elementos tenemos, cuántas preimágenes tenemos en el eje X. Después mostraríamos el número de elementos en pantalla. Y a la hora de calcular la función, que es y, ahora tengo que evaluar y con respecto a la nueva expresión que nosotros tenemos, que es x al cuadrado más x más 2. Entonces, como x es el dominio, yo lo utilizo como tal y digo que y toma el valor de x al cuadrado más x más 2. Y entonces de esta forma estoy evaluando la función que me dieron a mí al inicio en todos los valores que yo definí para mi dominio X, ¿verdad? Para todos los valores que forman parte de las preimágenes. Y generaría entonces el conjunto de las imágenes que están acá. Y generaríamos la gráfica exactamente igual, lo único que le vamos a cambiar es el título, porque ahora es una función cuadrática. Y vamos a mostrarla desde -2 hasta 2, que son los límites de mi dominio. Ok, voy a ejecutar este pedazo de código para ver cómo nos va quedando la gráfica. Y aquí ustedes la tienen. Vean que la gráfica no corta al eje X, vean que se mantiene por encima del eje X y que no está apareciendo completa, digamos. Uno podría modificar un poco el dominio para verla un poco mejor, si nosotros quisiéramos. El codominio se ajusta automáticamente a los niveles que nosotros estemos utilizando, es decir, a las imágenes que nosotros estemos utilizando. Más adelante vamos a ver cómo podemos cambiar el rango de valores que se muestra en la gráfica en el eje Y, perdón. Ok, entonces vamos a intentar mostrar la función desde -3 hasta 2, a ver cómo se ve. Entonces estoy variando el límite menor desde -3 hasta 2. Entonces también lo voy a cambiar aquí en los límites. Entonces yo lo ejecuto y vean que ahora la gráfica se ve un poco más simétrica, ¿verdad? Un detalle interesante que también le podemos agregar a este ejemplo de acá es la función plt.grid y entre paréntesis le vamos a decir verdadero. Van a ver ustedes qué es lo que hace esa función. Yo la ejecuto. La función grid me activa estas líneas grises tenues que nosotros vemos acá, enlazándome diferentes valores de referencia del eje X con valores de referencia en el eje Y. Eso resulta también muy útil muchas veces para cuando nosotros queremos leer gráficas, ¿verdad?
Ahora, vean qué interesante esto otro. Yo puedo graficar en el mismo cuadro varias funciones también, no solamente una, como en este caso. Entonces vamos a modificar este título para agregar otra función. Se graficarán las funciones f de x, esa que ya hicimos, y g de x. Vamos a ver, esto no es un paréntesis, sino que es un símbolo de dólares. G de x igual, y esa g de x va a ser menos 2 por x al cuadrado más 3x. Ok. Entonces tenemos dos funciones ahora. Voy a poner un punto que se me olvidó. Tenemos dos funciones y las vamos a graficar en el mismo cuadro. La gracia para nosotros poder hacer esto es que ambas funciones, tanto f de x como g de x, estén evaluadas en el mismo dominio. Ese es el chiste para poderlas graficar en el mismo cuadro de gráfico. Si no, tendríamos que crear otro cuadro de gráfico diferente. Pero vamos a graficarlas nosotros en el mismo cuadro de gráfico utilizando el mismo dominio. Entonces, vamos a definir un vector para el codominio de f de x, ¿verdad? Y vamos a generar aquí abajo, o definiendo un nuevo vector, ¿verdad? Evidentemente, vector para el codominio de g de x, que también son imágenes en el eje Y. ¿Ok? ¿Y cómo le ponemos a ese nuevo arreglo que va a tener las imágenes de g de x? Le podemos poner g. Y evaluamos g según la función que nosotros nos están dando, que es menos 2 multiplicado por x, que a su vez va elevada al cuadrado, más 3 multiplicado por x. X en este caso funciona como si fuera una única variable, y lo es una única variable. Sin embargo, nosotros sabemos que x adentro es un arreglo y que contiene muchos, de hecho tiene 51 preimágenes. Entonces, cada una de esas preimágenes va a generar una imagen en un arreglo nuevo que se va a llamar G. Y ahora vean cómo los vamos a graficar juntos. En la función plot, aquí, en plt.plot, estamos graficando ahorita solo x contra y. Con otra coma le vamos a agregar x, g. Entonces, dominio, codominio de la primera función, dominio, codominio de la segunda función, y van a quedar graficadas en el mismo cuadro. Vamos a ver cómo nos queda. Ok, entonces vean ahora qué interesante cómo se ven las dos gráficas, ¿verdad? Entonces, una evidentemente es la azul, es f de x, la amarilla es g de x. Entonces, ahora como tenemos dos gráficas, en la leyenda tenemos que incluir dos strings, uno para f de x y el otro para g de x, para que entonces la persona que está leyendo la gráfica pueda leer bien cuál es cuál. La voy a ejecutar y vean que aquí ya me aparece f de x y g de x. Ustedes pueden cambiar, pueden jugar con el dominio, ¿verdad? Pueden cambiarle los valores. Recuerden que cada vez que le cambian un valor al codominio por aquí, al dominio por acá, tienen que cambiarle también los límites acá para que la gráfica no aparezca recortada, ¿verdad? Entonces, si ustedes alteran el límite inferior del dominio, tienen que cambiarle aquí el límite inferior a xlim para que se ajuste. Y el límite superior también lo pueden ajustar, lo pueden cambiar acá arriba y lo cambian también aquí abajo para que ustedes lo vean. Vamos a ver algo interesante.
para que ustedes vean también los efectos de este tercer número. ¿Qué pasa si yo coloco nada más 1? Voy a cambiar de 0.1 y voy a poner 1. ¿Qué pasa cuando ocurre eso? ¿O cómo se vería la gráfica? Vamos a ver. Vean que la gráfica ahora se ve como entrecortada, se ve como formada por líneas rectas, se ve difusa, se ve distorsionada. Eso es porque ahora lo que yo tengo aquí es un dominio que es un arreglo que va desde -3 hasta 2.1, separando los elementos en distancias de 1. Y eso me genera a mí nada más un arreglo X que tiene 6 elementos, o sea, 6 preimágenes. De tal manera que lo que yo estoy viendo aquí son 6 pares ordenados por cada función. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Esos 6 pares ordenados, la computadora me los está uniendo automáticamente con una línea recta, pero me los une con una línea recta, no con la línea que debería de tener la función. Entonces esos 6 pares ordenados en realidad son muy pocos para yo poder ver una gráfica que cree la ilusión de que es continua, aunque ya sabemos que no lo es. Entonces la forma de arreglar eso es, digamos, colocando una distancia más pequeña entre cada uno de los elementos del vector dominio, para que los puntos o los pares ordenados estén cada vez más juntos y que esta línea recta casi no se perciba o no la podamos ver claramente. Por eso fue que al inicio colocamos un valor bajo para nosotros poder ver muchos puntos, en este caso 51, que están bien pegados cada uno del otro y por lo tanto donde la computadora los une con líneas rectas, da la ilusión o crea la ilusión de que la función es continua. Entonces, el tercer número es muy importante a la hora en la que nosotros lo definimos para garantizarnos que las funciones se vean continuas, se vean así bonitas, suaves, como si fueran de verdad continuas. Ok, ese es el segundo ejemplo. Vamos a hacer uno más para que ustedes vean otras funciones que tiene la librería. De acuerdo, entonces me vine para aquí abajo para crear una tercera gráfica. Y voy a crear entonces un markdown aquí con un título, y ese título va a ser funciones trigonométricas. Ok, ¿qué función vamos a trazar en este caso? Vamos a ver, vamos a poner aquí un markdown para poner un texto. Y yo voy a colocar acá, se graficarán las funciones. Vamos a graficar f de x, lo voy a poner así en notación matemática para que se vea bien. F de x igual a seno, vamos a ver si me acepta el seno, a seno de x, y vamos a graficar g de x igual al coseno de x. Vamos a ver si me acepta el seno. Sí. Ok, entonces ya aquí tenemos las funciones. Si nosotros quisiéramos que se vean, vamos a ver si me acepta un slash acá al frente y otro aquí al frente. Si el rojo no me lo aceptó porque en inglés el seno se coloca como sin, nada más, sin de x. Entonces ven que la letra deja de ser cursiva, se coloca vertical. Entonces, como ustedes quieran, si ustedes quieren lo dejan así, o lo escriben nada más como sen de x, cos de x, que se vería, digamos, cursivo. Cuestión de gustos. Lo vamos a dejar así por ahora. Entonces vamos a trazar esas dos funciones. Recuerden que en Python el argumento de las funciones trigonométricas va a estar dado en radianes, ¿verdad? Y el círculo trigonométrico está definido entre 0 y 2pi.
que es entre 0 y 360 grados, ¿verdad? Ese es un periodo de la función seno de x. Entonces vamos a necesitar el valor de pi, ¿verdad? Entonces vamos a trayendo el valor de pi de la librería math, ¿verdad? Para eso fue que le importamos básicamente. Entonces pi va a ser math.pi, como ya nosotros sabemos. Eso es para no tener que escribir 3.14, 16, etcétera, etcétera. Escribimos nada más pi. Ok, vamos a definir nuevamente un dominio para las dos funciones. Vamos a ver cuántos elementos tiene ese dominio. Vamos a generar las imágenes para cada una de las funciones y vamos a generar la gráfica para las funciones. Entonces básicamente tenemos que copiar lo que ya tenemos arriba y pegarlo aquí abajo para entonces manipularlo con esta nueva función. Ahora, lo importante es la definición de nuestro nuevo dominio ahora que tenemos una función trigonométrica o varias funciones trigonométricas. Yo, para ver un único periodo de la función senoidal, tendría que evaluarla en ángulos que van desde 0 hasta 2pi radianes, ¿verdad? Entonces mis límites deberían de ser 0, el primer límite, 2 por pi, o sea 2pi para el segundo límite, y el tercer número me va a indicar cada cuánto o qué tanto quiero yo separar esos ángulos. Recuerden que si yo utilizo un número grande, al final me van a quedar muy pocos ángulos en el arreglo y por lo tanto me van a quedar muy pocos puntos en la gráfica. Yo puedo decir que voy a espaciar esos ángulos también 0.1 radianes. Entonces, desde 0 hasta 2pi, separando los ángulos o separando los valores del arreglo en 0.1 radianes. Ok, vamos a ver cómo nos queda la gráfica con ese valor. Entonces, ya aquí tendríamos el dominio definido. Veríamos cuántos elementos nos quedaría en el dominio, ¿verdad? Igual que antes. Y ahora vamos a evaluar la función, que ese es el detalle importante. Bien, ahora tenemos entonces que evaluar f de x y g de x. Entonces, mira, yo estoy utilizando y para f, en realidad debería ser f. Bueno, ustedes lo actualizan o ahora lo actualizamos al final. F sería f de x y g sería g de x. Entonces, nosotros habíamos visto que la librería Math nos brindaba las opciones de obtener funciones trigonométricas. Sin embargo, nosotros ahora tenemos un tipo de dato nuevo que se llama arreglo. Y esas funciones de Math no trabajan bien con arreglos. Pero entonces no hay de qué preocuparse porque la librería NumPy tiene sus propias funciones trigonométricas. Entonces yo puedo calcular, por ejemplo, el seno de x cuando x es un arreglo como np.sin de x. Así estaría yo generando el seno de x, ¿ok? Cuando x es un arreglo, ¿verdad? Muy importante. Ahora, para generar g de x, yo puedo utilizar np.cos, que sería el coseno de x para cuando x es un arreglo. Entonces estoy definiendo este vector de datos para el dominio, ¿verdad? Esto es un arreglo, y estoy generando el codominio con las mismas funciones seno y coseno, pero que traen la librería NumPy, que ya vienen preparadas para trabajar con argumentos que son arreglos. ¿Ok? En el eje X, bueno, podemos poner eje X o podemos poner ángulo en radianes, si ustedes quieren. En el eje Y podemos dejarlo como eje Y, si ustedes quieren, o como vamos a ver cómo podemos ponerlo, imágenes, o podemos ponerle amplitud,
Ya que son señales o funciones senoidales y cosenoidales, podemos ponerle amplitud. Ok, y en el título vamos a poner funciones trigonométricas. Ok, y en los límites ahora ya no son menos 3 y 2, sino que son 0 y... ok, vamos a ver, 2 por pi. Primero, van a ver un detalle que ahora vamos a ver ahorita. Bien, voy a ejecutarlo para ver cómo estamos. Tengo un error, vamos a ver qué es el error. Dice que el nombre pi no está definido. Sí, claro, yo puse pi con mayúscula, por lo tanto tengo que poner pi aquí con mayúscula también. Y ahora tengo otro error. Claro, no he alterado esto también, ya y no existe, sino que es f, ¿verdad? Vean que aquí, bueno, me parecieron como 1000 errores porque estoy intentando graficar muchas cosas, pero en realidad lo que tenemos es que y ya no existe, sino que lo que tengo es x como dominio y f como mi primera función, x como dominio de la segunda función y g como codominio de la segunda función. Vamos a ver. Ok, aquí también me equivoqué. Qué montón de errores tuve en este pedacito de programa. Vamos a ejecutarlo y ahora sí. Vean el detalle. El detalle es que me está quedando aquí de nuevo un pedacito en blanco. Y es porque mi límite, que es 2pi, no es un valor que forme parte del dominio. Por lo tanto, para corregirlo, vamos a sumarle a 2pi aquí en el dominio 0.1, para que entonces mi última preimagen, perdón, sea 2pi, de tal manera que este espacio no me quede aquí en blanco al final del gráfico. Entonces lo voy a ejecutar nuevamente y ya aquí ustedes lo tienen corregido. Y vean qué bien que se ven las dos gráficas acá, la función cosenoidal en amarillo y la función senoidal en azul acá, para este rango de valores. Ok, entonces yo podría perfectamente cambiarle la amplitud a alguna de estas funciones. Ahorita la amplitud es 1, pero yo podría multiplicar aquí este arreglo f, digamos, por 2 para tener una amplitud de 2, en este caso en f de x. Entonces vean que aquí obviamente se aumenta la amplitud de 1, pero entonces ya tendríamos 2 seno de x. Pero eso es totalmente posible. Se puede realizar. Ok, entonces vean que aquí les dejo 3 ejemplos. Voy nada más a cambiar esto de acá, voy a corregirlo, porque yo le había dicho y y en realidad es f de x. Entonces voy a cambiarlo aquí, lo voy a cambiar también acá, ¿verdad? Para que aparezca f y f en todos los casos. Y aquí arriba también yo le había llamado y en realidad es f. Y aquí tendría que graficar x, f, ¿verdad? Porque es la función. Si ustedes quieren, a esta también le podemos poner plt.grid, podemos activar la gratícula para que ustedes la vean. Ok, bien, entonces tenemos 3 ejemplos que nos van a servir para iniciar nuestro estudio de la graficación de datos y de funciones en Python. Voy a cambiarle el nombre a mi cuaderno, le voy a poner cuaderno 10 en este caso, y ya me quedaría entonces listo. Recuerden que la importación de la librería solo se hace una vez al puro inicio. Bien, entonces aquí les dejo estos 3 ejemplos con gráficas generadas en Python.
y nos estaríamos viendo en una próxima clase para continuar explorando esta parte, ¿verdad? Cualquier duda que ustedes tengan, por favor me contactan y con mucho gusto la resolvemos. Entonces nos veríamos en un próximo video. Muchas gracias.